Mi envidia de David Hernández de la Fuente está justificada porque, bueno, es profesor, lleva una existencia académica, escribe libros y la mayor parte de sus libros, quizá el último no, porque el último que acaba de salir es una explicación, es sobre el Quijote y es una explicación, digamos, dionisíaca, en fin, de lo que representa esa figura del hidalgo Don Quijote, pero normalmente sus libros, y de modo muy especial su penúltimo libro, la verdad es que escribe muchos libros, no sé ya si es el antepenúltimo, pero en fin, es un libro extraordinario del que ya hablé aquí en otra ocasión, que se llama El hilo de oro, y en el cual efectivamente bucea en ese momento extraordinario de la historia de la humanidad, que es la Hélade. Un momento en el cual en un pequeño lugar del mundo, geográficamente muy limitado, económicamente muy limitado, etc., se produce un fenómeno verdaderamente portentoso, verdaderamente milagroso. Surge una cosa que se llama filosofía, amor a la sabiduría. Seguramente había surgido también antes en otras partes, en Egipto, por ejemplo, sin ninguna duda, y al fin y al cabo muchos de los filósofos de la Hélade bebieron en las fuentes de la sabiduría egipcia, pero no nos han quedado grandes testimonios escritos, por no decir ninguno, de la sabiduría egipcia, y en cambio sí nos han quedado, afortunadamente, ya sea por tradición oral, ya sea por tradición escrita, bueno, numerosos vestigios de eso que fue la filosofía de la Hélade. Ahora que están tan de moda los libros de autoayuda, que todos ellos son abominables, a mí con la autoayuda me parece un libro que por Spotify me descompongo cuando veo esa palabra. Bueno, todas esas personas que se despachan por psicólogos, lo único que están haciendo una y otra vez, es repetir lo que ya nos dijeron los epicúreos, los estoicos, Sócrates, por supuesto, Platón, Aristóteles, etc. Todos los filósofos de esa eclosión extraordinaria de sabiduría que se produjo en aquellos siglos, fundamentalmente los que abarcan los 11 siglos que estuvo abierto el santuario iniciático de Eleusis en la antigua Hélade. Bueno, yo para coronar esta presentación de David, de este hombre que me conduce probablemente a pasarme una cierta etapa de mi vida post-mortem en el purgatorio por la envidia es fatal. Es el peor de los pecados capitales, y como le tengo envidia, bueno, pues tendré que pasar un ratito en el purgatorio cuando me muera, pero en fin, se lo perdonaré por la amistad que me une a él. David Hernández de la Fuente publicó hace poco un artículo que tengo aquí reproducido y os voy a leer a guisa de presentación unos cuantos párrafos de él, que dice lo siguiente. Hay una serie de palabras modernas, normalmente anglicismos un tanto petulantes, destinadas a la presunción acerca de cuán a la moda está el que las pronuncia. Resilience, mindfulness, coaching, slowing, storytelling, etc. Y cuánto se cuida de vivir una vida mejor, plena y centrada. Eso que Séneca llamaba la buena vida. Eso sí que es el progreso, la buena vida, que es lo que hemos perdido, la buena vida. Y es que parece que lo hubiéramos inventado todo hoy, y además en inglés. Especialmente estas nociones sobre la entereza, la resistencia a las adversidades, la claridad sobre lo importante de la vida, la virtud individual y colectiva, etc. Los nuevos profetas de la psicología y la autoayuda nos venden mágicas y rápidas recetas procedentes de un monasterio oriental o de los gurús tecnológicos de California. Incluso yo mismo ayer, cuando hablaba del neurobiofeedback, venía eso de California. Y lo hacen, por cierto, con bastante éxito en nuestra época, abrumada por turbulencias incesantes, pandemias, crisis energéticas y económicas, guerras y emergencias climáticas. Todo ese mundo que a Ramón le parece el mejor de los mundos posibles. Eso no lo dice David. Pero no son así todas las épocas, se pregunta David. A los que estudiamos el mundo antiguo, por lo menos, nos parece que igualmente calamitosos fueron siglos como el tercero o el sexto, marcados por todo tipo de catástrofes y convulsiones que, desde las bélicas y pandémicas a las migratorias o climáticas, por cierto, no han dejado de asolar a la humanidad a lo largo de su peripecia histórica. Caemos cíclicamente como sociedades e individuos, pero también es verdad que nos levantamos una y otra vez después de cada varapalo. Y para ello es fundamental centrarse en la mejor parte de lo que somos, con templanza y tenacidad, gracias a ideas que nos acompañan desde antiguo ya en nuestras lenguas clásicas. No hace falta acudir al budismo New Age o a la neurociencia californiana para descubrir que ya nuestros clásicos en el Imperio Romano seguían una filosofía
derraigable griega que daba las claves para hallar asideros firmes contra las adversidades. Tal fue el estoicismo. Bueno, yo me gustaría añadir a estas palabras, David, que claro que la diferencia entre todas esas calamidades que efectivamente en el mundo antiguo, también en la época de la Hélade, se sufrían, y las de hoy, que son similares, que son paralelas, que son casi contiguas, la diferencia es que ahora tenemos en nuestro poder, debido a la tecnología, herramientas de destrucción que son prácticamente globales. Antes no, antes estas calamidades estaban confinadas en determinados periodos de tiempo, en determinados lugares del espacio. Yo ayer invocaba a Ramón una ley física, diciendo incluso que las leyes de la física son las leyes de Dios, que era la de la zoología, y cómo cualquier especie animal que se reproduce por encima del hábitat consciente está destinada a la extinción. Bueno, para contrarrestar lo que tú dijiste ayer, te voy a decir, el mundo de hoy es peor que el de ayer por una ley física, inapelable, que ningún científico pone en duda, que va a misa, que es la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, por lo cual todo está destinado a irse enfriando lentamente hasta la extinción. Sigue David Hernández de la Fuente. Creado por Zenón en época helenística y desarrollado sobre todo en la romana por filósofos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, el estoicismo propugnaba una vía práctica para la felicidad a través del ejercicio de la virtud y del conocimiento del bien. Por cierto, yo ayer esgrimía la virtud como la propiedad característica del hombre no blandengue, y luego la verdad es que me eché en varias ocasiones a llorar, aquí demostrando que soy un hombre más blandengue que nadie, lo cual verdaderamente me avergüenza mucho. En fin. El hombre, ciudadano de un cosmos dotado de razón suprema, ha de actuar conforme a sus leyes, que todo lo conectan en una simpatía global. Pero son, por cierto, se me olvidó ayer decir que, en fin, esta raíz etimológica del patos tiene tres vertientes. Una es la empatía, que es muy de desconfiar. Otra es la simpatía, que siempre es necesaria, conveniente y agradable. Y otra es la antipatía, que conviene que aprendamos todos a ser antipáticos, porque muchas de las cosas que se dicen aquí son cosas antipáticas. No por ello eso quiere decir que sean negativas, que sean malas, que sean dañinas, todo lo contrario. Tenemos todos el deber moral de atrevernos a ser de vez en cuando antipáticos, sin por ello dejar de ser simpáticos. Se puede ser antipático con la sonrisa en la boca. El estoicismo tuvo una larga historia posterior con su interpretación cristianizada en la Edad Media y los posteriores desarrollos en la moderna, como en Quevedo y Lipsio, o por ejemplo en Gracián, que yo invocaba ayer. Tras un cierto repliegue fue reivindicado posteriormente al hilo de la Segunda Guerra Mundial y en los años 60, etcétera, etcétera. Desde entonces ha habido un renacimiento del estoicismo que ha llevado incluso a crear autodenominadas nuevas estoas. A mí me gusta pensar que los encuentros eleusinos son una estoa. Y hoy, ¿qué hacer en nuestro adanismo actual de creer que todo es nuevo? Quizá deberíamos frecuentar más los conceptos filosóficos griegos y latinos, acaraxia, consolatio, encrateia, fortitudo, apateia, en vez de usar términos espurios y prestados del inglés. Así, por lo menos, hace uno de los filósofos más inteligentes de los últimos años, Jorge Freire, que lo tendremos mañana, en un libro realmente imprescindible para nuestro tiempo, que lleva el título Hazte quién eres, Leusto. Basado en un verso de las Odas Píticas de Píndaro, quien recomendaba realizarse con el ejemplo de los grandes personajes del mito, este tema ha sido fundamental en la historia de las ideas, también a través del estoicismo hasta llegar a Nietzsche y otros pensadores. Freire actualiza con aprovechamiento a Epicteto, Séneca, Marco Aurelio o Boecio y muestra cómo comportarnos noblemente hoy en esta sociedad demasiado autocomplaciente e indulgente como Ramón, con el llamado identitarismo, que hoy lo impregna todo de forma algo viscosa y obstaculiza una vida plena, es decir, una vida buena, en aceptación de lo que somos y lo que podemos hacer en la comunidad. Yo ayer muy de pasada distinguía entre el identitarismo y la identidad. Buena es la identidad, malo, como todos los sismos, es el identitarismo. Los títulos de sus a la hora de este libro
Los títulos de sus capítulos y epígrafes ya albergan una gran porción de estoicismo. Busca la sombra. Buscar a la sombra es fundamental. Fijaros que lo único, prácticamente, de lo cual nadie puede desprenderse a lo largo de la vida es la sombra. La sombra está siempre pegada a nosotros. Lo queramos o no, vivimos en la sombra. En el libro Peter Pan hay un momento en el cual, no recuerdo cuál de los personajes, si el propio Peter Pan o Wendy o quien sea, se despega de su sombra e intenta pegar a su sombra. Fernando, estás tapando el micro con la hoja. Tecnología. Entonces, bueno, ahí esa imagen simbólica tan simpática y a la vez tan antipática de ese personaje de Peter Pan que quiere pegarse la sombra porque se ha quedado sin sombra. Una persona que no tiene sombra no es él, ha perdido su esencia. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la sombra, que es exactamente lo contrario de lo que hacen todas estas personas que se pasan el día entero colgaditos del smartphone, comunicando: me estoy comiendo un croissant, acabo de ir al váter, hace sol, mañana voy a ir a Navacerrada, continuamente viviendo fuera de su sombra, continuamente exponiéndose, continuamente convirtiendo su propia vida, su propia mismidad, su propia identidad en espectáculo. Busca la sombra, domínate, ten coraje, volvemos a lo del hombre blandengue, responde a la llamada, confía sin fiarte, huye de la academia, sé jovial, no formes parte de ningún rebaño, cultívate. Su estilo es ágil y atractivo entre el aforismo y el diálogo con el lector, trufado de jugosas citas y anécdotas, así como provisto de una envidiable ironía, algo que en estos momentos no se entiende, algo que ha desaparecido de Internet. Todo el mundo dice que en las redes, por ejemplo, no se entiende la ironía, en la radio tampoco, en la televisión tampoco. La ironía era uno de los dos procedimientos clásicos, bueno, del sabio que proverbialmente se considera más sabios de cuantos en el mundo han sido, que era Sócrates, que utilizaba la ironía y la mayéutica cuando se iba a los mercados de Atenas para hablar con las gentes del pueblo e irlos, en fin, ayudándolos a nacer como seres humanos. La mayéutica es el arte de la comadrona, el arte de la persona que saca un niño vivo del vientre de una madre en lugar de sacar un aborto. Por cierto, es curioso que prácticamente en el mundo de hoy esté proscrita la pena de muerte. Y yo, por volver a insistir en algo que dije ayer sobre el aborto, me pregunto, ¿no es el aborto una pena de muerte? Y no es una pena de muerte aplicada, sostenida y defendida por aquellos mismos que atacan la pena de muerte aplicada a los asesinos, a los criminales, a los genocidas, etc. Por cierto, añadía David que el próximo, cosa que le agradezco, que el próximo septiembre se dedica al tema del libro, inspirado en el mismo verso que su título, Llega a ser el que eres, un encuentro en Ávila, dirigido por Fernando Sánchez Dragó. La idea de cómo los clásicos pueden ayudarnos a descubrir realmente quiénes somos y a actualizar toda nuestra potencia en una vida bien vivida hasta su último acto, como querría Cicerón, queda en el centro de este debate por un nuevo estoicismo. Y de eso nos va a hablar, en definitiva, David Hernández de la Fuente. Yo, cargando mucho la suerte de Ramón, exagerando, como decía yo que suelo hacer en la vida, es mi carácter, no lo puedo evitar, suelo decir que desde el siglo V y VI antes de Cristo, la humanidad está retrocediendo constantemente en lo concerniente a la buena vida. No, por supuesto, a las neveras, no, por supuesto, a las lavadoras, no, por supuesto, a la medicina, no, por supuesto, a todos esos factores cuantitativos de la sociedad, pero sí en los factores cualitativos. Los siglos V y VI antes de Cristo son, por supuesto, los de la Hélade, son los del pensamiento presocrático, son los de los órficos, son los de los pitagóricos y el propio Pitágoras. Esto en el mundo occidental, y en el mundo oriental son los de Zaratustra, son los de Confucio, son los de Lao Tse, son los del budismo, son los del Zen, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la buena vida, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la ética, que no es lo mismo que la moral son las costumbres, la ética es otra historia, el mundo no ha hecho más que retroceder constantemente, como queda suficientemente demostrado simplemente abriendo la prensa por las mañanas, cosa que yo he hecho esta mañana hasta que he conseguido desembarazarme de Spotify. David. Gracias.